Bueno, vamos a continuar midiendo lo que es la escala de corriente alterna. Aquí vamos a ver los múltiplos de 2.5, 10, 50, 250 y hasta 1000 voltios de corriente alterna. Cuando estemos trabajando en nuestra red domiciliaria, vamos a utilizar en nuestro caso, que vamos a trabajar en este banco que presentamos corriente alterna de 110 voltios. Hay unos países que el voltaje son 240. Sí, para los países de Europa. Ajá, no, aquí también en el sur, creo que en Chile o en lugares así. En algunos lugares pues de Sudamérica son 240. No bueno, eso es un dato que cualquiera en todos los países van a poder saberlo, porque eso todo el mundo de acuerdo al país van a saber eso. La escala Por ejemplo, aquí nosotros vamos a medir 110 voltios de corriente alterna. Si ustedes ven, tenemos 2.5, 10, 50, 250 y 1000 volts. No podemos utilizar la escala de 50 voltios porque sería muy bajo, al tester lo podríamos dañar. Ojo con eso, señores. No, si vamos a medir corriente alterna, verifiquemos que el voltaje, la escala sea la adecuada para el voltaje que vamos a medir. En este caso son 110 voltios, entonces podemos utilizar la escala de 250 volts, que es la que más se aproxima. Ahí podemos medir hasta 220 voltios, no tendríamos problema. Si vamos a utilizar como en 240 voltios, utilizaremos la de 1000. Entonces, utilizamos la escala en 250 volts y podemos, con cuidado, hacer esta medida. Miren, el tester los arroja una medida de 110 voltios. No sé si se logra apreciar ahí, pero esa es la medida que los arrojó el tester. Aquí está la escala aquí hay 100 voltios y un poquito que de los submúltiplos, ¿verdad? Bien, continuando con el video, vamos a continuar. Ahora vamos a utilizar lo que es la escala de corriente directa de DC o CD, como se llama como sería en otros en idioma inglés, ¿verdad? Que en este multímetro lo ubicamos al lado izquierdo. Miren, DC volt. ¿Se logra apreciar ahí? DC volt. Esta es la escala de corriente directa. Ahí se mira. Ahí. Esta es la escala de corriente directa. ¿Qué aparatos trabajan con corriente directa? Pues la verdad que casi todos en su parte interior. Es convertida en el interior de un televisor, de un equipo de sonido, a corriente directa, la mayoría, ¿verdad? En el caso de los aparatos electrónicos que trabajan en los automóviles, esos sí ya vienen diseñados exclusivamente para corriente directa. En este caso vamos a poder medir lo que es una batería. Esta batería es de 12 voltios, como se aprecia aquí en la etiqueta, ¿verdad? Entonces, igual que en corriente alterna, hay bastantes escalas. Tenemos la escala de 0, de 0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250 y 1000 volts de corriente directa. En este caso, como vamos a medir voltios, 12 voltios, vamos a utilizar la escala de 50. Miren, tenemos la escala de 10, pero por 2 voltios no nos daría espacio, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar la escala de 50 voltios. Ojo cuando utilicemos tester análogos para medir voltaje en corriente directa. Tenemos que estar muy seguros de la polaridad, señores. Porque si ubicamos las puntas invertidas, la aguja se va a mover en sentido izquierdo. Y eso podría dañar el tester. Entonces, utilizamos la medida, las puntas del tester y lo ponemos de esta manera. Miren. ¿Cómo los va a arrojar la medida del tester? Estamos midiendo en la escala de 50 por 50. Miren, tenemos 10, 11, 12 voltios, que es el voltaje de la batería. Significa que hay un buen voltaje en esta batería. Está buena todavía. Vamos a medir otra. Una batería de 1.5 voltios, que es AAA, que traen los controles remotos y todo eso. Como es una batería muy bajita, podemos utilizar la escala de 2.5, que los ayudaría todavía, miren, o la de 10. Pero la de 2.5 para ser más preciso. La parte negativa con la negativa y la positiva con la positiva. Escúchame, es un poquito difícil aquí. Así vamos a medir más. ¿En escala de cuánto? Está en la escala de 2.5 volt.
vamos a utilizar la escala que tiene mención ahí como 250, siempre con sus múltiplos. En este caso, ¿cuánto voltaje tendría? Casi 1.5 tiene, casi. Miren a la escala que dice 250 al lado derecho, pero lo vamos a hacer con su múltiplo. No va a valer 250, sino que 2.5. Entonces, en la escala de 250, que sería la primera, tenemos casi 1.5. Está como en 130, ¿verdad? 1.3 sería multiplicando. ¿Estamos? Un poco descargada. Sí, esta batería ya está un poco dañada. Bien, seguimos con el video, con el tester. El tester tiene más escalas. Tienen escalas para medir amperaje. Pero este tutorial lo vamos a presentar en otro video, ya que este requiere de un poquito más de atención para todo, de mayor conocimiento para ustedes. También un voltaje que este tipo de multímetro saca, también lo vamos a hablar en el próximo video. E igual la medida de los transistores con la tercera conexión, lo vamos a ver en el próximo video. Ahorita estamos comenzando por lo más básico. Estamos con medir ohmios, medir corriente alterna y medir corriente directa. Vamos a hacer unas ciertas medidas con algunos dispositivos electrónicos que tenemos aquí, para que ustedes vean el verdadero uso del tester ya en el trabajo. Aquí tenemos un transistor que es de salida horizontal, creo que era de un televisor Sony. Cuando estemos trabajando con multímetros análogos, lo ideal sería utilizar por 10, ¿va? Que ha sido una de las más comunes para... O por uno, de acuerdo el tipo de transistor. En este caso, miren, vamos a comenzar haciendo estas medidas. Cualquier pregunta que tengan, por favor comenten en el video y les vamos a poder dar detalladamente cómo se miden estos tipos de transistores. En este caso, este transistor se encuentra... Tiene base, emisor y colector. Recordemos también que él tiene base, colector y emisor. En este caso, este transistor, miren, está midiendo para ambas medidas. A lo que nosotros decimos que tiene fuga. O puede también que o está en corto. En este caso solo es que está en fuga, porque la medida no es igual, miren. No es corto. Esto sería un corto, ¿eh? Entonces este transistor está dañado. Está malo. Tenemos otro transistor que es un transistor NPN, un D2058. Okay, 9 donde mide. Aquí estamos midiendo. Que no se mira. Bueno, aquí estamos, miren. La terminal izquierda en base es la base, y en colector y emisor, miren, tenemos medida, ¿ven? Para un lado intercambiamos las líneas del tester, y aquí no nos tiene que arrojar ninguna medida, ¿ven? No se mira en las patas nada. Entonces esto podemos resumirlo así: entre base y colector, lectura para un lado; entre base y emisor, lectura para un lado. Bien, o lectura diodo, como un diodo. O sea, entre colector y emisor no tiene que haber ninguna lectura, de lo contrario el transistor está abierto. O si no marca para ninguno de los dos lados, está si marca para los dos lados, está en corto. Si marca de ninguna manera, está abierto o en corte. Bien, cualquier duda que tengan, hagan el comentario y nosotros les explicamos la correcta medida de este tipo de transistores. Ojo, estamos hablando de transistores NPN. Más adelante vamos a hablar lo que son SCR, lo que son MOSFET, lo que son JFET. Todo eso lo vamos a ver todo a su tiempo. Bueno, ya medimos las resistencias. Aquí tenemos otro transistor. Este es un transistor de chapa, de un amplificador algo antiguo. Vamos a hacer lo mismo, deducir cuál es la base. Bueno, este no nos mide. Aquí tenemos lo que es ya la base, que sería esta la base. Tenemos la base, mide para un lado, y aquí miren. De lo contrario no hay medida, ¿verdad? Tenemos un transistor NPN. Bueno, tenemos un fusible. Este fusible creo que está en corte o abierto.
Al tocar aquí, no va a hacer ninguna medida, miren. Significa que el dispositivo semiconductor está dañado. Vamos a medir un capacitor. Los capacitores, hay un aparato especial que lo vamos a ver más adelante, que es un capacímetro. Este mide varias etapas, mide bobinas, capacitancia, reactancia y inductancia. La capacitancia es la que genera para medir estos dispositivos, que lo vamos a ver en otro video. Es muy interesante y el saber medir estos. También podemos utilizar lo que es este tipo de multímetro. Simplemente hacer una prueba de carga y descarga. Le damos vuelta. Vamos a hacerlo que miren lo que hace el tester. Una prueba rápida de carga y descarga para verificar que el capacitor o condensador o filtro, como se conoce en algunos lugares, haga este tipo de carga y descarga, y saber que está ciertamente bueno. No podemos decir que está al 100 porque con este tipo de tester no podemos saber. Con el capacímetro sí. Bueno, esto ha sido parte de las medidas de algunos tipos de semiconductores. Vamos a continuar haciendo más videos. Vamos a aprender a medir todo tipo de transistores y sus familias. Vamos a aprender a medir SCR, vamos a aprender a medir MOSFET, vamos a aprender a medir TRIAC, JFET, todo lo que los dispositivos semiconductores. Aquí apenas comenzando. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.